¿Ya leyeron el programa de gobierno de Iván Cepeda? Les recomiendo que lo lean, y no solamente el de Cepeda, sino también el de los demás candidatos. Eso es algo que en Colombia casi nunca hacemos, el hecho de leer los programas de los candidatos, pero leerlos en serio, leerlos de verdad. Nada de eslogans, ni clips, ni trinos, ni tampoco guerra de bodegas, los programas de verdad. Porque una democracia madura, se supone, no debería elegir solamente entre emociones, miedos o identidades, sino que debería elegir entre arquitecturas de gobierno. Y por eso me senté a leer el programa de Iván Cepeda, un programa de más de 400 páginas, y desde el comienzo quiero dejar claro, para que no haya confusiones, que esta no va a ser una crítica de derecha, pero tampoco va a ser una defensa de la izquierda. Va a ser una crítica desde la pregunta de si esto realmente sirve para gobernar o no. Y mi respuesta, después de leer el documento, es que el problema de Cepeda no es que no tenga ideas, porque sí, digamos que sí, o sea, realmente sí las tiene, sino que el problema es que el documento está escrito más como una pieza de combate político y de legitimación moral que como un plan de gobierno rigurosamente estructurado, rigurosamente armado. Eso es importante decirlo bien porque sería pues muy injusto decir que ahí no hay propuestas. Sí, sí las hay. Iván Cepeda sí tiene unas propuestas. Aparece, por ejemplo, un sistema nacional contra la macrocorrupción, donde hay unos pilares de prevención, de investigación, juzgamiento, reparación, presencia territorial y hay movilización ciudadana. Aparecen también, se menciona pues una revolución agraria, una política exterior definida, planteamientos sobre víctimas, territorios, participación y política social. El documento sí contiene propuestas, pero, pues ahí ya empiezan los peros, esas propuestas están enterradas bajo una retórica que todo el tiempo quiere elevar el texto a la condición de cruzada moral. Una especie de epopeya histórica que nos habla pues de una segunda etapa del cambio, de una revolución ética, una revolución social, territorial, digamos, una revolución democrática. Y ahí es donde, si uno lo lee bien, si uno lo lee al detalle, empieza ya uno como a desconfiar, porque pues la cosa no parece un programa de gobierno, sino una compilación de discursos de campaña. Solamente basta mirar la estructura del índice y para nada parece el índice de un plan estatal. Más bien parece más como una secuencia de mensajes, de encuentros, de discursos. Se habla de discursos de Pasto, en Cali, en Londres, Villavicencio, Santa Marta, un encuentro con las madres buscadoras, las víctimas, la revolución agraria, la revolución ética, territorial. Pues en general se puede decir que es un documento que tiene más forma de itinerario político que pues como tal de un diseño de gobierno. Y eso a mí personalmente me preocupa. Me preocupa porque gobernar no es solamente tener pues una lista de razones históricas, ni tampoco es haber sufrido, ni representar o encarnar una causa moral, sino que gobernar significa o implica priorizar, costear, traducir principios e ideas en instituciones específicas, las instituciones colombianas para el caso. Y lo más importante, gobernar es convertir lo que en un principio eran consignas en decisiones públicas, en decisiones políticas. Un programa de gobierno serio no solo dice hacia dónde quiere ir, sino que también debe mostrar qué camino, con qué instrumentos, con qué límites, con qué mayorías, pues con un cronograma claro y con unos criterios de evaluación. Y ese es el punto que yo considero que es el lado flaco de Iván Cepeda. Porque si uno lee su plan, por momentos, pues parece que la energía principal del texto no está puesta en la pregunta de cómo se administra el Estado colombiano, sino en cómo se narra moralmente esa candidatura. Y pues, claro, hay un punto que sobresale en todo el documento y es la construcción del antagonista. Aquí pues yo no quiero enemigos, no, creo que tengo que decirlo con mucho cuidado, y es que pues en política es normal tener adversarios. Eso a mí no me escandaliza. Un proyecto político sin antagonismos como tal no existe, y el problema no es que Cepeda tenga un adversario, sino cuánto espacio ocupa ese adversario en la economía simbólica del documento. Porque cuando pues uno lee varios apartados del documento, uno se da cuenta de que aparece pues Álvaro Uribe, el uribismo, la extrema derecha, el neoliberalismo y la lógica del pasado, no solamente como una referencia, sino como parte del andamiaje central con el que el texto se organiza. Y eso
justamente pues es el principal reparo que yo tengo. Un programa presidencial no puede depender tanto de la figura del enemigo. Yo creo que sí puede señalarlo, puede de alguna manera discutirlo, yo no le veo ningún problema, pero no puede construir casi toda su autoexplicación a partir de la idea del adversario, porque pues ya en ese punto deja de hablarle al Estado y empieza a hablarle a la tribu, le empieza a hablar ya al nicho, y pues gobernar un nicho no es gobernar un país. Entonces, ¿qué pienso yo? Y ojo, es mi posición personal, es la posición de Jaime Fulla. Me parece que como tal el documento tiene muy claros, o más bien tiene más claros, sus apartados morales que los temas administrativos y los temas ejecutivos del gobierno. Sabe muy bien de qué lado está en la historia, sabe a quién denuncia, sabe pues cuál es su memoria, qué memorias reivindica, sabe muy bien cuál es su legitimidad simbólica, pero sabe muy poco, o por lo menos eso es lo que demuestra el documento, sobre cómo convertir esa legitimidad en una tecnología de gobierno que funcione y que se pueda medir realmente. Dicho pues de otra forma, el documento construye una narrativa sobre el mal, pero una mecánica muy poco clara del poder público. Y eso pues debería preocuparnos a nosotros como colombianos, porque Colombia ya está demasiado acostumbrada a elegir relatos para después descubrir que el relato no reemplaza la gestión. Y es que seamos objetivos o intentemos ser objetivos. La política colombiana padece una enfermedad viejísima y es el confundir la intensidad moral de sus líderes con sus capacidades de gobierno. Y eso nunca va a ser lo mismo. Un candidato puede ser moralmente convincente, pero administrativamente un fracaso. Puede tener razón en su diagnóstico histórico, pero al mismo tiempo ser débil en la arquitectura de ejecución. Puede de alguna manera conmover, pero ser flojito a la hora de gobernar. Porque pues eso fue lo que nos pasó con Petro. Mucha denuncia, porque sí, denunció problemas reales, pero a la hora de diseñar, todo parecía más bien como una feria de la improvisación. Y eso pues hay que decirlo, aunque a muchos le incomode, porque si uno no le exige claridad técnica a la izquierda, la está infantilizando, y si no se le exige esa rigurosidad y esa claridad técnica a la derecha, la está absolviendo. A todos, absolutamente a todos los candidatos y a todos los proyectos políticos hay que medirlos con la misma vara y tenemos que preguntarnos si pueden hacer realidad su visión de Estado. En el caso de este programa, como ya les decía, mi impresión es que Iván Cepeda ofrece una candidatura de alta estatura moral, pero todavía no un plan de gobierno con claridad operativa. Porque un presidente no solo necesita conciencia histórica, necesita también coherencia institucional, necesita método, no solamente identificar enemigos, necesita diseño y no solamente hablar de causas. Porque pues es importante que un programa de gobierno no parezca una pedagogía del adversario, sino más bien parecer una pedagogía del poder, así como para alinearnos con los videos que publicaba anteriormente. Y eso es precisamente lo que le hace falta a Cepeda. Por eso mi crítica no es que el documento sea vacío, sino más bien que es demasiado simbólico para la magnitud del cargo que aspira a ocupar. Y en una democracia seria eso debería ser siempre una prioridad, porque pues la pregunta no es quién tiene la mejor retórica, sino quién está realmente preparado para convertir esa retórica en gobierno. En un siguiente video revisemos entonces el programa de gobierno de otro candidato.